Los Bravos de Atlanta ya cotizan en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Es probablemente tu oportunidad de ser dueño de uno de los mejores equipos de grandes ligas. Además que está viviendo un gran momento. Hace pocos días este equipo se convirtió en la única franquicia que está cotizando en la Bolsa de Valores desde hace más de 25 años. Todo esto después de que los accionistas de su antigua empresa matriz, Liberty Media, aprobaran la división del equipo de béisbol y formaran su propia entidad. Y además coticen en la Bolsa de Valores de tecnología en el Nasdaq, que esto se me hace demasiado interesante. Además del timing, porque están contando con unos jugadores realmente muy buenos, como por ejemplo el venezolano Ronald Acuña, y además en el combo incluyen todo lo que tiene que ver con real estate o la parte del estadio de béisbol, que es una preciosura. Así que en este video vamos a analizar juntos todo lo que tiene que ver con la acción de los Bravos de Atlanta. Vamos a ver si es una buena acción para invertir, sobre todo si te gustan los deportes, y vamos a entender también quién es Liberty Media, que tiene una incidencia impresionante en los mundos del deporte, inclusive en la Fórmula 1. Así que te invito a que te quedes al final de este video, porque vas a entender si esto es una buena inversión o no y si se marca en tu perfil como inversionista. Así que empezamos ya este interesante análisis. Hola my friend, si por casualidad no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como @DaniPérezTrader, tal cual como está aquí, en mi canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos aparezco de la misma manera. Bueno, ya no Twitter, X. Y en todas aparezco igual como @DaniPérezTrader, con una sola N, una Y y sin ningún otro carácter adicional. Así que bueno, espero que me sigas porque estoy compartiendo mucho contenido enfocado a personas que quieren aprender a invertir en la bolsa de valores, a que quieren generar ingresos pasivos, que quieren hacer su propio portafolio de inversión, que se quieren diversificar, incluso que quieren hacer day trading, que se quieren dedicar a hacer una profesión de manera sostenible en el tiempo. Bueno, creo que les puedo ayudar bastante, así que no dejes de seguirme. Y también te invito a que veas esta serie de esta playlist o lista de reproducción, donde puedes ver claramente análisis de acciones importantes, por ejemplo Palantir, que publicó hace pocos resultados trimestrales. Ahí doy mis comentarios, también Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, Disney, Palo Alto, PayPal, Qualcomm, Shopify, Intel, Nike, 3M, en fin, hay una cantidad impresionante de acciones que espero que puedas analizar conmigo. Por cierto, este fondo rojo del día de hoy es alusivo a los Bravos de Atlanta. Así que bueno, hoy estamos completamente en modo béisbol en teoría y en todo sentido, porque bueno, creo que este es un tema que a muchos les gusta. Pero vamos a hablar primero de Liberty Media, que es la empresa la que es dueña realmente de los Bravos de Atlanta, que muy pocos conocen, a menos que estés o seas fan de la Fórmula 1. Voy aquí a poner la página de Wikipedia. Creo que es primera vez en tantos años que tiene este canal que muestro esta página, pero me pareció importante sobre todo porque la información está estructurada de una manera sencilla y la idea es construir este análisis contigo para que lo podamos ver. Fíjense, todas las empresas que es dueña Liberty Media, que es una empresa de los Estados Unidos de medio de comunicación en masa. Miren todas las sociedades que tiene y hay algunas que les va a sonar. Expedia. DirecTV, tiene sociedad de DirecTV, Time Warner, ¿ok? Los Bravos de Atlanta, obviamente. La Fórmula 1 es de este grupo. Ahora, ¿cuándo compraron la Fórmula 1? En el año 2016. ¿Y quién es el dueño de esta empresa? Bueno, el dueño de esta empresa es nada más y nada menos que John Malone. John Malone ha sido una persona súper polémica, pero un empresario que tiene más o menos en este momento un poquito más de 80 años, pero es un empresario que ha estado incluso muy nombrado en todo lo que tiene que ver con la política de los Estados Unidos y esto es importante. Ahora, este dueño, ¿por qué entonces se separó o hizo un spin-off de la acción de los Bravos de Atlanta y por qué ahora sí podemos ser dueños? Bueno, eso es una de las estrategias de negocios que vamos a leer aquí en todo lo que tiene que ver con el comunicado oficial dentro de la página de Liberty Mutual y dice: se aprueba la decisión de la tenencia de los Atlanta Braves o los Bravos de Atlanta y la reclasificación de las acciones de seguimiento de reunión especial de accionistas. Es decir, se reunieron los accionistas y de alguna manera tomaron una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Bueno, que esta empresa Liberty Media Corporation, que está compuesta por todas estas empresas que cotizan en la bolsa de valores, que por cierto estas dos, FWONA y FWONK, son parte de la Fórmula 1. Así que si tú quieres que yo haga un video explicando estas acciones, explicando las acciones de Liberty Mutual, que tiene que ver con la Fórmula 1, si te interesa, este video tiene que llegar mínimamente a 1000 likes. Si llega a 1000 likes, con mucho gusto hago un video muy parecido a este de los Bravos de Atlanta, pero en este caso de las acciones de la Fórmula 1. Así que bueno, espero que si te gusta este tema deportivo en la bolsa de valores,
pues estoy convencido que vas a darle like allí y lo vas a compartir para que así más personas puedan verlo y así puedo hacer un análisis también sobre Liberty Mutual, pero la parte de Fórmula 1 y el cambio que van a hacer, porque estoy convencido que también ahí van a hacer probablemente un spin-off, que es simplemente una separación de las acciones o del holding. Y en ese caso vamos a volvernos a enfocar en los Bravos de Atlanta y lo que dice es que los titulares de las acciones ordinarias de Liberty Media aprobaron la escisión, es decir, la división previamente anunciada de los Atlanta Braves Holding, que será el propietario del club de béisbol de Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta, y su proyecto de desarrollo inmobiliario asociado. Y esto es muy importante. Es decir, estamos hablando del estadio de béisbol. Este estadio de béisbol que forma parte entonces de la compañía, y eso lo vamos a ver en los estados financieros ahora. Así que eso también es realmente importante. Es decir, si tú inviertes ahorita en los Bravos de Atlanta, vas a ser dueño del equipo de béisbol, o una partecita, y también, obviamente, del estadio, y eso es importante. Entonces, ahora, Liberty Media canjeará uno por uno cada acción en circulación de las acciones ordinarias de Liberty Braves, que era la empresa anterior, a cambio de una acción de la serie correspondiente a las acciones ordinarias Atlanta Braves Holding, que es ahora la nueva empresa, o es la nueva empresa que cotiza en la bolsa de valores. Liberty Media espera que Atlanta Braves Holding tenga aproximadamente 10.3 millones de acciones ordinarias de Atlanta Braves Holding Serie A, 981.000 acciones ordinarias de Atlanta Braves Holding Serie B y 50.4 millones de acciones ordinarias de Atlanta Braves Holding Serie C, incluidas las 8.6 millones de acciones comunes de Atlanta Braves Holding C que se emitirán en relación con el asentamiento y extinción de los Bravos. Es decir, también va a haber una nueva emisión de acciones en ese sentido. Ahora, Liberty Media y Atlanta Braves Holding han sido informados por el Nasdaq, es decir, la bolsa de tecnología, y esto me parece tan interesante. Es decir, están cotizando la bolsa de tecnología, un equipo de béisbol. Interesantísimo. Dice, han sido informados por el Nasdaq, esta bolsa de tecnología, que las acciones ordinarias de Atlanta Braves Holdings, tanto la Serie A como la Serie C, han sido aprobadas para cotizar en el mercado de valores de Nasdaq bajo los símbolos, y aquí están los tickers, la cédula de la acción, BATRA y BATRK. Importantísimo. ¿Ok? Si la quieres buscar en tu broker, esos son los dos símbolos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar cuál te conviene más, pero esos serían los dos símbolos. Y la otra va a cotizar en otra bolsa de valores que no es tan regulada, que es lo que llamamos OTC, que bueno, es la que sería la BATRB de Bogotá. Algo muy importante, las diferencias, sobre todo en las dos acciones que nos vamos a enfocar, que es BATRA y BATRK, que es la tipo A y la tipo B, es que la tipo A, o sea, la BATRA, tiene derecho a voto, ¿ok? Y la tipo B no tiene, o en este caso la tipo C, disculpen, no tiene derecho a voto en este momento. Ahora, ¿qué es muy importante? Que ambas representan el mismo valor económico. La única diferencia es que una tiene derecho a voto, que es la más nueva, y otra no tiene derecho a voto. Que en este caso nos vamos a ir por la que no tiene derecho a voto, porque es la que tiene más liquidez y es la que heredó toda la historia que había en la gráfica de la acción anterior. Así que, bueno, eso lo considero realmente algo muy importante. Así que ya hemos analizado quién es el dueño de todo esto. ¿Quién es Liberty Media? Si quieres el video ya ahora de las acciones de la Fórmula 1 y todo lo que va a estar pasando allí con Liberty Media, déjame un like para que llegue a 1000 y de ahí analizo esa acción también, o esas acciones. Y además hemos visto que incluye el estadio de béisbol y además sabemos cuáles son las diferencias entre las dos acciones que cotizan en el Nasdaq, que es la bolsa de valores de tecnología en los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre una acción y la otra? Una tiene derecho a voto y la otra no. A nosotros nos interesa la que no tiene derecho a voto porque es la que tiene la historia, la que creó la historia desde el punto de vista de análisis de gráficos, pero además es la que tiene mayor liquidez en este momento. Entonces, ahora me voy a apoyar en un análisis que hace una gente que se llama Refinitiv, que son los analistas que de alguna manera proyectan cómo pueden ser los resultados de las empresas, que cuando estamos en resultados trimestrales tú oyes, oye, es que el analista decía que era tanto y digamos de alguna manera la empresa dio tanto, que fueron resultados positivos. Bueno, en ese momento esta es una de las empresas que hace esas estimaciones. Y esta empresa le da a esta acción un
average score, o sea, una calificación de 9 sobre 10. Es decir, como si fuera una gran acción. Pero quiero que vayamos analizándolo de forma detallada para a ver si el análisis de ellos coincide con lo que yo pienso de la bolsa de valores. Por ejemplo, aquí lo pone contra unos competidores. Yo creo que estos competidores no son tan. Por ejemplo, aquí está Despegar. ¿Ok? Entonces, claro, miren cómo obviamente en el ranking está súper bien. ¿Ok? Ellos ponen, obviamente, que está en un momento de comprar, pero vamos a entender si realmente está en un momento de comprar o no. Aquí lo podemos ver de manera detallada, ese score de 9 de dónde sale. Por ejemplo, en la parte de ganancias, la empresa no está dando ganancias. Y esto es importante, lo podemos ver aquí claramente. Estos son los estados de resultados. Vamos a verlo de manera trimestral. Acuérdense que acaba de publicar resultados y esto es algo realmente bastante interesante porque los resultados no han sido buenos y hay una estacionalidad que es sumamente clara. Aquí lo podemos ver. Mire cómo claramente la acción, digamos, en este último trimestre que acaba de publicar, empieza este último trimestre. Sus ingresos fueron de 270 millones de dólares, pero el primer trimestre fueron 31 y el último trimestre del año 2022 solamente 53. ¿Por qué se da eso? Porque los ingresos fuertes vienen en la temporada de béisbol. Mira qué interesante. Miren cómo el tercer trimestre del año 2022 fueron 252 millones y en el segundo semestre el segundo semestre del año 2022 fueron 260 y luego viene la estacionalidad. Esto es algo importante. Esto es algo muy importante, una acción muy cíclica, muy marcada, pero no es una acción que esté dando ganancias. ¿Ok? Ha dado ganancias sí, pero no está dando ganancias de manera clara o de manera efectiva. Es decir, es una empresa que ahí está, entre gana y pierde. Y esto es importante que todos lo tengamos en cuenta. Pero además es una acción que tiene muchísima deuda. ¿Pero por qué se da esa deuda? Bueno, porque si vemos el balance nos podemos dar cuenta aquí que en sus activos fijos, vamos a ver el último balance aquí, tenemos unos buenos millones en activos fijos, que probablemente sea todo lo que tiene que ver con el estadio, pero se debe también. Entonces deben prácticamente mucho más de lo que tienen, incluso respaldado por el estadio. Y esto es algo que como analista de acciones tienes que tener en cuenta. Si es una acción muy endeudada, no tiene, digamos, o uno no representa o no atrae tanto la atención, al menos a inversionistas como yo. A mí me gustan las empresas que tienen muy poca deuda, casi que con lo que tienen en caja o lo que tienen en activos en corriente, que son cosas que puedas vender rápido, la pagas. Bueno, en este caso no es el caso de los Bravos de Atlanta. Así que si tú fueras un inversionista, tienes que estar pensando a mediano, largo plazo. Otra cosa importante, tiene grandes institucionales, prácticamente el 80% de los institucionales hacen parte, y los institucionales simplemente son fondos de inversión que manejan más de 100 millones de dólares, pues claramente lo tienen. No tiene, digamos, PI, PEC, no tiene prácticamente indicadores, pero porque está dando casi que pérdidas y es difícil de calcular. Sin embargo, miren lo que ha crecido la bolsa de valores en los últimos tiempos. Prácticamente en lo que va de año ha crecido un 40% la acción. En lo que hemos tenido prácticamente desde el último cuarto ha sido un crecimiento del 16%. El último mes un crecimiento del 9%, aunque la última semana ha crecido menos del 2%. Pero es una acción que ha tenido un momentum importante. Y si nos vamos al informe, nos podemos dar cuenta que en ganancias no está cumpliendo la expectativa, o al menos no en este momento. En lo fundamental, que es parte también de la ganancia y todo lo que tiene que ver, estamos neutral. Y yo estoy un poco de acuerdo con eso. En lo que tiene que ver con la valoración, yo creo que ellos lo ponen positiva. A mí no me da tanto porque no está dando ganancias. Entonces tienes que utilizar métodos de valoración pues diferentes. Ahí en riesgo yo los ponen positivo. Bueno, yo creería que en riesgo no hay tanto riesgo, sino es una acción que probablemente vaya a fluctuar poco, no da dividendos, pero en donde está en este momento es en el price momentum. Es decir, como acabamos de ver ahorita, la acción se ha revalorizado de manera importante en el último año. De hecho, lo podemos ver aquí directamente en la gráfica. Mira cómo ha sido la acción, cómo se ha revalorizado. Y esta nueva, digamos, de alguna manera acaba de iniciar en la bolsa de valores, arrancó en 49 y está en este momento en 37. Es decir, ha bajado de manera importante. Pero si vemos la acción prácticamente desde el principio desde más o menos mediados de la pandemia, desde octubre del 2020, empezó a subir, hizo una consolidación y de ahí subió de manera importante. Ahora, esta acción a mediano largo plazo, los precios objetivos que tengo son 61 y 71, pero pudiera bajar de manera importante y ahí poder presentar oportunidades de inversión siempre que quieras ser un socio de este club. No es que vas a tener entradas gratis ni mucho menos, pues no, pero
puede ser una acción que puede significar algo interesante. Un volumen entró importantísimo, un volumen que nunca había visto la acción en el pasado, lo vivió desde que se hizo ese anuncio de spin-off. Yo creo que hay muchas personas que están invirtiendo mediano o largo plazo, pero yo creo que sería prudente también esperar un precio que esté alrededor de en el caso de el ticker BATRA, que es la que a mí me interesaría, preferiría, porque tiene más liquidez, a eso me refiero, pues preferiría que llegue a unos 42 o entre unos 38 y 39. Creo que para mí eso sería un buen precio de entrada en el caso que quisiera entrar, en el caso que me gustaría. Por cierto, esta es la acción de la parte de la Fórmula 1 que si llega a mi like este video, con mucho gusto la voy a analizar. Pero bueno, volvamos a todo lo que tiene que ver con la acción o el informe. Miren qué interesante. Digamos, bueno, estas son las compañías que ellos dicen que son como competidores. Miren que tenemos aquí a Manchester United, tenemos a Golden Heaven Group Holdings, tenemos a Lot, Bree. Bueno, Despegar yo no la pondría tanto en ese punto. En el caso de Atlanta Braves, sí de Liberty, por lo que tenía la parte de Expedia. Y bueno, aquí hay otras más que puedes empezar a analizar. En la parte de Outlook ya te digo que ellos están en 2. Yo creo que en la parte de ganancias sí realmente no está tan bien. Vamos a ver muchos más. Voy más para decirte cosas diferentes. Bueno, los fundamentales ya los vimos. Dividendos no tiene absolutamente nada. Quiero irme un poquito hacia abajo porque quiero mostrarte claramente cómo ha sido su rendimiento versus el SP500, ¿ok? Ellos el SP500, el score que le dan, la calificación es de 4.8 y esta acción le ponen alrededor de 8 en la parte de valoración, ¿ok? Yo creo que esto está un poquito demasiado elevado. Fíjense que también lo comparan con el sector de hoteles, que ellos lo valoran en 5.9. La parte de consumo cíclico o consumo recurrente está... Yo lo llamaría como sector defensivo, que es no importa lo que pase en la bolsa de valores, así baje o suba, siempre tú vas a necesitar los productos de esas empresas. Bueno, en ese caso le ponen 6.3 y las pequeñas empresas le ponen 5.8 y a esta le ponen 8. Yo creo que está un poquito sobrevalorada en ese sentido. Pero bueno, esa decisión al final la terminas tomando tú. Quiero irme aquí un poquito más abajo porque en la parte de riesgo ellos le ponen como un riesgo súper bueno. Con una volatilidad más o menos baja, una magnitud de retornos realmente bastante grande, una muy buena correlación con todo lo que tiene que ver con índices. Miren la correlación con el SP500 los últimos 60 días. Correlaciones que se mueva de la misma manera y fíjate que está en un 61%. Eso realmente es algo bueno. Pero mira aquí cómo hacen unos highlights que me parece importante resaltar. Sobre todo dicen que el riesgo de esta empresa es 9, es muy bueno. Acuérdense que el ranking es de 1 a 10 sobre el ranking de esta empresa en este análisis de esta analista que se llama Refinitiv. En este le dan 9 sobre 10, lo cual es muy bueno, y el SP500 le ponen 8.7. Lo cual, bueno, es tremendo, pues es realmente bastante bueno. Y piensan que, digamos, durante los últimos días la fluctuación del precio ha sido bastante en línea con el SP500. Pero ahora, Momentum. Te decía que claramente la empresa estamos en una tendencia alcista. La empresa ha venido subiendo prácticamente desde octubre, septiembre del año 2020. Ha venido subiendo y que ponen ellos en el informe que efectivamente lo mejor de esta empresa es que está en Momentum. Pero un momento que no está tan respaldado con todo lo que tiene que ver con sus números. Está aportando a mediano o largo plazo, probablemente por los buenos jugadores que tiene, por la buena gerencia que ha mantenido en los últimos tiempos, por la proyección que tiene en los Atlas de Atlanta, que han sido campeones hace muy poco tiempo. Y en este momento tienen el mejor récord de las grandes ligas. Así que, claro, eso hace que la gente se entusiasme mucho más. Es como cuando, por ejemplo, no sé, llegó Messi al Paris Saint-Germain, que bueno, a lo mejor el equipo no era tan bueno y desde el punto de vista de gerencia tampoco. Y eso ha quedado demostrado porque ni siquiera ganaron prácticamente ninguno de los torneos importantes. Pero bueno, la acción subió de manera impresionante. Y eso ha pasado muchas veces con los clubes. Y en este caso de los Atlanta Braves, creo que la estrategia de que salga bolsa va más o menos por ahí, porque tiene un equipazo y la bolsa ha venido subiendo y esto es importante. Así que creo que la calificación de 10 en Price Momentum, en eso sí estoy completamente de acuerdo con ellos. Pero al final, incluso quiero demostrarte quiénes son institucionales que están ahí o han invertido ahí. Mira, Vanguard Group, que es la empresa que es el fondo de inversión de John Bogle y que, digamos, de alguna manera, pues es uno de los fuertes de los institucionales, donde yo tengo una gran parte de mi portafolio. Yo tengo, por ejemplo, el ETF del BOO, que replica el SP500, ese es de Vanguard. El Vanguard Group es uno de los más serios de la industria. BlackRock,
aquella empresa, aquel fondo que todo el mundo habla de él como si ellos dominaran el mundo. También tienen Renaissance Technology, Shapiro, Gably Funds. Bueno, interesante. La que más tiene es Gably Funds con el 33% de su participación, de su portafolio. El Vanguard tiene el 8%, el BlackRock tiene el 5.6% de las acciones, me parece algo muy importante. Algunos ejecutivos, que eso es importante, los ejecutivos no están vendiendo tanto, ¿ok? Han vendido, aunque tienen casi un 3.5% de sus posiciones, aunque en los últimos tiempos no han vendido, pero con todo esto que ha pasado, algunos ejecutivos han empezado a vender de manera importante y esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta porque probablemente el precio de la acción para ellos es un precio perfecto para salir. En definitiva, la acción de los Bravos de Atlanta pienso que está muy reciente desde el punto de vista, hay que ver un poquito más el comportamiento y aunque tenemos historia de esa acción, tenemos, digamos, ya sus estados financieros y tenemos toda la separación, nos damos cuenta que es una acción muy cíclica, que es una acción que en este momento está en su mejor momento y desde el punto de vista de números no es tan bueno como para un inversionista, hay mucha deuda, pero también pienso que si te gusta el equipo y piensas que el equipo tiene una buena trayectoria y que la va a seguir teniendo, porque yo pienso que es uno de los equipos más serios probablemente que participa en las grandes ligas, bueno, pues aquí probablemente se te esté presentando una oportunidad de inversión, pero que insisto, para mí tienes siempre que tener en este caso un pensamiento a mediano o largo plazo. Así que, Frank, quiero que me digas abajo qué opinas de esta acción. Muy importante. ¿Qué piensas? ¿Vas a invertir o no vas a invertir? Déjame saber si quieres que analicen más empresas, también me la dejas aquí abajo en los comentarios. Por otro lado, ya sabes, si quieres que analice Liberty Media, pero la parte que tiene que ver con la bolsa de valores, ¿okay? En el caso de la Fórmula 1, ¿okay? Donde está involucrado este señor, bueno, déjamelo también en los comentarios. Si llega a 1000 likes, con mucho gusto hago también el análisis de las acciones de Liberty Media que tienen que ver con la bolsa de valores, que con seguridad te van a aportar mucho valor en este ámbito deportivo. Así que, friend, no te olvides de seguirme en todas las redes, sobre todo en el canal de YouTube, donde estoy innovando cosas chéveres, estoy compartiendo mucho contenido de valor. Prácticamente tenemos entre 3 a 4 videos a la semana, tenemos mínimamente los martes y jueves que hago el análisis del premercado si eres day trader. Pues bueno, creo que eso es importante. Hago todo mi análisis de escenarios y por otro lado, todo lo que tiene que ver con si quieres analizar acciones de manera profesional para poder armar tu portafolio de inversión y que eso lo puedas mantener y hacer al lado en paralelo a tu trabajo y que puedas ir ganando otro tipo de ingresos y puedas ir teniendo y hacer que el dinero trabaje para ti. Bueno, para todo eso, si te quieres comunicar conmigo, me escribes a hola@danipereztrader.com. ¿Okay? Hola@danipereztrader.com y yo con mucho gusto te puedo enviar toda la información que necesites y bueno, ahí podemos interactuar también. Así que, friend, te mando un abrazo. Ya sabes, si llega mi like, hago otro video de Liberty Media con todo lo que tiene que ver con la parte de análisis de acciones de la Fórmula 1. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Bye, friend.